Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Hoy iniciamos un nuevo estudio que esperamos le saques mucho provecho a este hermoso estudio que el Señor ha preparado para todos ustedes. Vamos a iniciar hoy el estudio, la palabra de Dios, un preciado tesoro. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, Andrés. Bueno, Claudia, muchas gracias. Feliz Claudia de estar iniciando este nuevo estudio. Y mira, Claudia, en tan pocos meses todos los estudios que, bendito sea Dios, hemos aprendido. Porque así como ustedes están aprendiendo, nosotros también estamos aprendiendo mucho, recordando conceptos y aprendiendo algunos términos que obviamente uno tampoco sabía. Entonces ha sido unos meses de mucha bendición y esperamos que también saquen provecho a este estudio que vamos a tener sobre la palabra de Dios, Claudia. Así es, Andrés. Y antes de iniciar con nuestro estudio, les queremos recordar seguir todo nuestro contenido en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram como Devocionales Fuego de Dios. Recuerda darle like, recuerda darle clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Vamos a iniciar este tiempo con oración. Vamos a iniciar este tiempo poniéndolo en las manos de nuestro Señor y clamando para que sea su Santo Espíritu quien nos enseñe, quien nos dirija y que sea Él ese maestro por excelencia, como siempre lo ha sido. ¿Oramos, Andrés? Vamos a orar entonces allí donde tú estás. Cierran los ojos y vamos a declarar la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. No importa las distancias, no importa donde tú te encuentres, si estás en casa. Bueno, hoy es festivo, pero si de pronto estás viendo el video otro día, entonces no importa la distancia, el lugar donde te encuentres, allí está el Espíritu Santo contigo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te Gracias, bendecimos, Señor, y te adoramos. Amén. La gloria es para ti, alabanza y adoración. Amén. Señor, declaramos presencia tuya. Señor, te pedimos que seas tú descendiendo, Señor, del cielo y permaneciendo en medio nuestro. Sí, Señor. Háblanos en esta oportunidad también. Amén. Señor, iniciamos ese estudio de la palabra de Dios. Convence a las personas que están haciendo el estudio con nosotros. Amén. Que la palabra de Dios es tu ley, es tu voz. Señor, Amén. La palabra profética más segura Amén. es la palabra tuya, Señor, Amén. la palabra de Dios, la Biblia. Gracias, Señor, gracias, porque tú estás con nosotros. Sí. Háblanos, instrúyenos, edifícanos, consuélanos, Señor, y que seas tú convenciéndonos y abriendo nuestra mente, Amén, Señor, y corazón para recibir palabra tuya. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este ciclo de entrenamiento que estamos dando, Señor, Sí, que es Señor, para la gloria tuya. Amén. Pero, Señor, que no se quede solamente en conocimiento. Amén. Motiva a cada persona para que enseñe a otros. Amén. Todo lo que tú le has enseñado. Amén. Y todo lo que le has recordado, Señor, los conceptos, la Biblia tuya, la palabra tuya, Señor. Motívales para que compartan estos mensajes. Y si no es compartiéndolo por internet, hablando a los demás. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Háblanos, habla que tu siervo y tu sierva escucha. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar leyendo el Salmo capítulo 19, el versículo del 7 al 11. Vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios acerca de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios, porque debemos recordar que el estudio de la Biblia es un fundamento esencial para el crecimiento espiritual. No podemos decir que una persona quiere crecer espiritualmente o quiere conocer a Dios, tener una relación con Él, si no tiene relación con la palabra. Como oraba Andrés ahora, es la palabra profética más segura que tenemos. Entonces, este estudio lo vamos a hacer para motivarles a amar la palabra, para motivarles a buscar la palabra, a encontrar esas delicias y ese fruto, esos tesoros que la palabra del Señor tiene para sus hijos. Amén. Vamos a empezar leyendo el Salmo 19, dice la palabra de Dios. La ley de Jehová
es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Vemos entonces cómo David expresa en este salmo todo el afecto, todo el amor, todo el valor que él sentía por lo que es la palabra de Dios. Pero vemos que no fue el único salmo donde él expresa esa reverencia por la palabra. El Salmo 119, usted lo ha leído o lo puede leer en casa porque es extenso. Él da detalles hermosos acerca de lo que significaba para él la palabra de Dios. Entonces yo veo algo, Andrés, acá, y es que David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Pero ¿cómo David llegó a ser ese hombre conforme al corazón de Dios? Porque David aprendió a amar y a valorar la palabra de Dios. Claudia, es que como buen joven o un niño hebreo de la época, obviamente, y sabemos que actualmente los papás se preocupan y tienen o sienten ese deber y esa responsabilidad de enseñarle a los niños la palabra de Dios. Así es. Ellos obviamente manejan la Torá y entonces y la enseñan a sus niños. Es más, le enseñan la palabra de Dios a que la memoricen y la reciten. Entonces, un niño de 12 años sabe perfectamente la Torá. Entonces, aquí vemos a un David, Claudia, como decís, con ese amor, porque fue inculcado amando la palabra de Dios, y esto nos debe motivar a nosotros como padres a enseñar la palabra de Dios a los hijos. Que ellos cuando crezcan tengan sus bases, conozcan la palabra de Dios, y ellos cuando tengan sus hijos enseñen la palabra de Dios. Entonces vemos ese amor por la palabra. Así es. Y lo que también debemos entender es que la Biblia es un mensaje que es instantáneo, o sea, nos llega desde el mismo momento en que tú decides abrir tu palabra con un corazón dispuesto, porque muchas personas pueden coger la Biblia y no hay disposición y simplemente la leen a la ligera, e incluso muchos la leen para poder buscarle errores. Sí, claro. Sí, que vamos a estar mirando esto más adelante. Pero es un mensaje instantáneo y que está adaptado a la situación que cada uno de nosotros podemos estar pasando, porque en la Biblia encontramos palabra para cada situación. Sí. Es sorprendente y es maravilloso. Y lo más hermoso es que ese mensaje que encontramos en la palabra de Dios es dado por un amigo de verdad, por un Dios hermoso, por ese amigo que nosotros tenemos en el cielo y que se preocupa por ti y que se preocupa por mí. No es un mensaje, ojo con esto, que va a desaparecer mañana. Es un mensaje que es eterno, porque viene de un Dios eterno. Claudia, es que la Biblia viene a ser como una carta de amor. Desde el principio hasta el fin se habla del amor de Dios hacia la humanidad, del amor de Dios hacia nuestras vidas. Entonces vemos a un Dios amoroso, vemos a un Dios que se preocupa por su pueblo, Amén. Se preocupa por sus hijos, y desde el Génesis, desde la creación, es un Dios detallista, Claudia, que quiere tener todo obviamente bien, nos quiere tener bien, en paz, en bendición, en victoria, con una eternidad. Pero obviamente como conocemos la historia, se levantó el mal y Satanás engañó al primer hombre y mujer, y ya para eso vino Jesús, para rescatarnos. Pero desde principio a fin vemos ese amor de Dios. Así es.
Y mira lo que dice David, sí, en este salmo que leímos para darle introducción al tema. Vemos que David dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová. Sí. ¿Sí? Él tenía claro que venía directamente de Dios y le da ese nombre personal de Dios que es Jehová o que es Yahweh, ¿cierto? Y dice la ley de Jehová, el testimonio de Jehová. ¿De qué Dios nos está hablando? De ese Dios que tú acabas de decir, de ese amor, de ese Dios de amor, ¿sí? Que está pendiente de sus hijos y que nos habla a través de este hermoso libro, que es único, y vamos a estar viendo todo esto más despacio. Entonces David en este salmo vemos cómo describe la palabra de Dios. Primero dice que es perfecta y que como perfecta lo que hace es convertir el alma. No hay otro libro sobre la tierra que pueda transformar vidas, que pueda cambiar vidas, sino la palabra de Dios. También dice que es fiel, o sea, que quiere decir que es digna de confianza, que se cumple, pase lo que pase, se cumple. Y por ser esa palabra fiel, lo que hace es que va a ser sabio a aquella persona que acude a ella. Sí, nos va a hacer sabios. También dice que es recta y que lo que hace es alegrar el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos o profundizamos en la palabra, estamos en momentos tal vez de angustia, podemos mirar que esa palabra lo que hace es traer esa paz, es traer ese gozo. Claudia, y también dice que los preceptos de Jehová son puros, es puro que alumbra los ojos. Así es. Y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Mire todas las cualidades que David describe de la palabra de Dios. Todos son justos y me gusta muchísimo el versículo 10, Andrés, cuando dice que son más deseables que el oro. Dice Claudia, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel, que el destilar de los panales. Hermoso esta descripción entonces que David nos da en estos cortos versos, pero muy profundos acerca del valor que él tenía por la palabra de Dios. Debemos recordar entonces que la Biblia produce efectos en la persona que se acerca con un corazón humilde, dispuesto a recibir el mensaje que tiene. Produce esos efectos, ¿cierto? Y que leer la Biblia es muy diferente a cuando te acercas a leer otro libro, porque es el único libro que produce cambios, transformación, es el único libro que va a traer consuelo, ánimo, esperanza, fortaleza. Mejor dicho, tenemos la palabra de Dios disponible para todo aquel que quiera venir a ella. Claudia, lo que estás diciendo es muy importante porque la Biblia trae vida. Amén. Entonces es una palabra viva que a pesar de que fue escrita, que vamos a estarlo viendo miles de años atrás, todavía permanece. Amén. Y sigue dando luz a nuestras vidas. Entonces, mira que trae vida, no importa las generaciones, tantas generaciones que hemos pasado, pues han llegado hasta el día de hoy. Y ha aplicado para cada etapa y en cada generación. Amén, importante eso. Vamos a mirar entonces la importancia de la doctrina de la Biblia y tenemos 3 razones por qué es importante la doctrina bíblica. Y podemos decir, primero, que es importante porque el pueblo de Dios tiene su origen en lo que Dios ha dicho. ¿De dónde viene todo el pueblo de Dios y ahora como iglesia? De lo que Dios ha dicho, ha expresado. ¿Y dónde están esos tesoros que Él ha expresado? En su palabra. Segundo punto, Claudia, la palabra de Dios es importante porque Dios ha hablado y Él no ha guardado silencio. Ha sido la misericordia de Dios porque obviamente Él ha hablado a grandes hombres, a hombres que Dios usó para obviamente manifestar esta palabra.
Amén. Entonces no guardo silencio. Ujú. Y mira lo que estamos hablando ahorita. Esa voz de Dios, que es la palabra de Dios, aplica al día de hoy Amén. perfectamente. Y ha permanecido. Ha permanecido. Muy bien. Y lo tercero, es importante la doctrina de la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios y es final y es completa. ¿Sí? Nosotros lo hemos dicho, yo creo que en otras oportunidades, que nosotros como hijos de Dios no estamos buscando revelación, porque ya toda la revelación fue dada en la palabra de Dios, pero sí lo hemos dejado claro, que necesitamos revelación para entender los tesoros escondidos de la palabra de Dios, ¿cierto? Así es. Sí necesitamos revelación, pero para entender esta palabra, para aplicarla, para tomarla, para creerla y para vivirla. Sí la necesitamos. Entonces estaremos ahondando, Claudia, conceptos como inspiración, revelación, autoridad, que la palabra de Dios no se equivoca. Entonces la palabra de Dios es fidedigna. Entonces, y con el fin de que podamos tener unos recursos suficientes para probar y refutar argumentos que se han levantado en contra de estos principios bíblicos. Claudia, entonces es fundamental. Es más, y vamos a poder también debatir y refutar también esas dudas y esa arrogancia, esas dudas que las personas pueden tener en cuanto a la divinidad de Dios. Así es, y de su palabra. Y de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Por qué esto? Porque desde el principio nosotros podemos ver, desde el principio estamos hablando acá de la creación, ¿cierto? Que el enemigo trató de crear dudas, lo que estaba diciendo Andrés, por eso vamos a ahondar mucho en lo que es esa inerrancia, que quiere decir inerrancia es que la palabra no se equivoca. Vamos a profundizar más adelante también en esto, porque el enemigo desde el principio, desde la creación, él ha querido poner dudas sobre el hecho de que Dios ha hablado. ¿Sí? Si nosotros vemos en Génesis, él se acerca a la mujer y le dice, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Sí? Sí. Como quien poniendo dudas, como quien dice, ¿será que sí él habló? ¿Será que él sí dijo eso? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la plena certeza de que este libro es por excelencia la palabra de Dios y no tenemos por qué dudar de que así es. Así es, entonces Claudia, es que, y sé que, bueno, a través de los temas estaremos profundizando, pero ¿cómo es posible que, Claudia, una palabra que fue escrita por diferentes personas, diferentes culturas, diferentes edades, diferentes espacios, estatus social, y que pasaron muchos años, y una palabra que todavía está al día de hoy actualizada y no se equivoca, no hay ningún tipo de contradicción? Amén. Entonces mirad que eso es una gran evidencia de las cuales es palabra de Dios. Amén. Quiero leer este comentario de Matthew Henry, donde dice, el arte de Satanás consiste en hablar de la ley divina como dudosa e irracional, y así atrae a la gente al pecado. Nuestra sabiduría consiste en mantener firme nuestra creencia en el mandamiento de Dios y un elevado respeto por él. Palabras de Matthew Henry, que es uno de los comentaristas más conocido acerca de la palabra de Dios. Claudia, y él tiene mucha razón. Mira, el intento de Satanás en hacernos dudar para después llevarnos a negar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas en estos momentos, y aún cristianos, todavía no tienen ese fundamento y esa certeza, esa seguridad? Sí. ¿Será que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Pero si han pasado tantos años, pero si ha pasado el manejo de la manipulación de tantos hombres, ¿será que todavía sí? Y hay cristianos o personas que asisten a una iglesia cristiana que se dicen llamar cristianos porque van a la iglesia, pero tienen ese tipo de dudas. Entonces es obra de Satanás. El que crea la duda, la incredulidad, la dureza de corazón, no tiene otro origen, Satanás. Sí. Incluso he escuchado un comentario estos días que me decía alguien que una persona le decía,
¿Y usted por qué cree tanto en la palabra de Dios si esa fue escrita por hombres totalmente humanos que se equivocaron, que eran pecadores? Sí. Entonces mire al nivel donde Satanás ha llevado al hombre a pensar todo eso para traer desprecio por la palabra de Dios, para traer duda, para traer inquietudes acerca de la palabra de Dios. Pero nuestro objetivo con este estudio es que podamos tener argumentos sólidos sobre la veracidad, importancia y el valor de la palabra de Dios para nuestros días hoy también. Así es, entonces vamos a ver el origen del término Biblia. ¿De dónde se originó este término? Biblia es una palabra de origen griego y significa los libros o biblos, de biblioteca, los libros. Del griego pasó al latín no como un nombre plural, sino en singular, femenino, la Biblia, es decir, el libro por excelencia. Hermoso eso, ya no es cualquier libro, sino que es el libro, y es el libro por excelencia. Claudia, y mira que el término griego es en plural, los libros, y es lo que nosotros encontramos en la Biblia. Una serie de libros, una cantidad de libros que vamos a estarlos viendo. Unos son poemas, otros son profecías, otros son historia. Entonces es una compilación de libros que obviamente se unen y forman la palabra de Dios. Amén. Otras formas para referirnos a la Biblia es la palabra de Dios, esa la encontramos en Romanos 3:2, y esta frase aparece en el Antiguo Testamento únicamente 394 veces y se refiere a la comunicación de Dios con el hombre, palabra de Dios. Otra forma de referirnos a la Biblia son las Escrituras, y están en el Evangelio de Juan 5:39. Y otro término, Claudia, es la ley de Moisés. También hace referencia a la Biblia y está en Lucas 24:44. Y la ley, que está en Juan 10:34, entonces mira que estos son unas formas de referirse a la Biblia. A la palabra de Dios. Muy bien, que esas otras formas las encontramos incluidas dentro de la misma palabra, sí, y usadas, por ejemplo, por los profetas, usadas también por los Jesús, apóstoles. Por los apóstoles. Muy bien. ¿Cuáles entonces las divisiones de la Biblia? La Biblia está dividida en dos partes de extensiones, llamadas o conocidas por nosotros como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dinos, Andrés, ¿cuántos libros tiene cada división de la Biblia? El Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto tiene 27 libros para un total de 66 libros. Muy bien. Son 66 libros que incluyen crónicas, cartas, en fin, que vamos a estarlos mirando. Así es. La Biblia fue escrita en 3 idiomas específicamente. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento, en su mayoría fue escrita en hebreo. Hay algunas porciones que fueron escritas en arameo, ¿sí? Como en el caso de algunos capítulos de Esdras, específicamente Esdras capítulo 4, desde el versículo 8 hasta Esdras capítulo 6, hasta el versículo 18, fueron escritos en arameo. También en Daniel encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 7 algunos pasajes, versículos que fueron escritos en arameo. Y en Jeremías, el capítulo 10 y 11 también están escritos en arameo. Claudia, entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Sí. Ahí mencionaste las porciones en arameo. Así es. Y el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego. En griego. Entonces, mire que, bueno, el griego era el lenguaje pues actual de la época, era el más común, era el de uso diario. Y mire que estaban en un mundo greco-romano. Entonces el lenguaje más
el más usado en esa época del Nuevo Testamento era el griego. Así es como si hoy dijéramos entonces en qué se va a escribir un libro, pues creo que lo escribirían en inglés. El idioma universal. Que es un idioma que es más en todo el mundo, ¿cierto? Sí. Pero para esa época del Nuevo Testamento era el griego y por eso el Nuevo Testamento Sí. se escribe en su totalidad en griego. Pero debemos tener claro que vamos a mirar esto también más adelante, pero ha sido traducida a muchos idiomas. Así es. A muchos idiomas la palabra de Dios. Vamos a mirar cuál es el tema central de toda la palabra de Dios o de la Biblia. La Biblia fue dada como testimonio del Dios único, creador y sustentador del universo y de Cristo Jesús, su Hijo, y como redentor del hombre pecador. Entonces mira que aquí vemos, fue dada como testimonio del Dios Padre y de Cristo Jesús como Salvador, y presenta ese relato, Claudia, continuo, la historia de la redención humana. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla del tema de salvación. Así es. El tema central entonces de la Biblia es la historia de la redención humana. Ese es el tema. Como dice Andrés, si vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, inmediatamente el hombre peca, Dios saca su plan desde ese momento para redimir al hombre, para quitar esa barrera que el pecado vino a traer, ¿sí?, entre él y el hombre, y de ahí en adelante hasta Apocalipsis el tema central entonces es la redención humana. Sí, Claudia, y el desarrollo de esta verdad central de la redención se da a conocer por medio de la historia, la profecía, los tipos, los símbolos. Esa revelación de la redención humana por Cristo orienta al hombre o nos orienta en el contexto mayor de los planes que tiene Dios para nosotros o para el hombre como tal. Amén. Entonces mirad la importancia y todo el tema central, la redención. Es hermoso saberlo porque desde el inicio entonces Dios tenía ese plan de salvar al hombre, y cómo lo iba a hacer a través de su Hijo, era la única manera. El mensaje de redención que la Biblia nos proclama dentro de todo su contenido, primero podemos decir que fue anunciado o que es anunciado, como lo hemos estado diciendo, anunciado desde el Antiguo Testamento. Sí. ¿Por medio de quién? De los profetas, por medio de los tipos, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento fue anunciado por el relato del cumplimiento de esas profecías. También podemos decir, Andrés, que fue ¿qué? Vea, entonces primero usted fue anunciado por los profetas, y a través de los evangelios en el Nuevo Testamento el mensaje de redención es narrado, es contado. Entonces mira que los evangelios cuentan o narran lo que es la salvación. Así es. Es predicado, y donde vemos que fue predicado a partir del libro de los Hechos, sí, ya ese mensaje fue predicado a todas las naciones y explicado, donde lo encontramos explicado y analizado en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Y además Claudia termina con que es consumado, o sea, finaliza en el libro de Apocalipsis, en el último libro. Entonces mira, este mensaje de redención en toda la Biblia, cómo se desarrolla. Hermoso. Es anunciado, narrado, predicado, explicado y consumado. Qué lindo. Ahora vamos a terminar esta parte de introducción a lo que es nuestro tema, la palabra de Dios como un tesoro preciado, conociendo cuál es el significado de Jesús o cómo podemos ver a Jesús a través de cada uno de los libros de la Biblia. Recordemos que el centro de la Biblia es Jesús, porque si el tema central de la Biblia es la redención humana, el centro es Jesús, porque Amén. Él es el Redentor, sin dejar a un lado obviamente la obra del Padre y del Espíritu. Es la obra completa. Completa, ellos ahí involucrados, los tres, ¿cierto? Vamos a ver a Jesús en cada libro y vamos a iniciar en Génesis. ¿Cómo podemos encontrar nosotros a Jesús en Génesis? Como Él es Dios creador.
Lo vemos ahí junto con su Padre en la creación del universo. Y dijo Dios, hagamos. Ese dijo, Él es la palabra. Así es. Muy bien. En Éxodo, Jesús es el Redentor. Mira tan bonito. Jesús es el Redentor. En Levítico lo podemos encontrar como Él es nuestra santificación. En Números es nuestro guía. En Deuteronomio es nuestro maestro. En Josué Jesús es el poderoso conquistador. Es más, Josué significa el Salvador. Entonces, mira, el poderoso conquistador. En Jueces es quien provee victoria sobre los enemigos. Bueno, ¿cuál más? En Ruth es nuestro pariente redentor. Qué lindo este. Sí, en Primera de Samuel es la raíz de Isaí. En Segundo libro de Samuel es el hijo de David. En Primer libro y Segundo de Reyes es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el primero y segundo libro de Crónicas es nuestro intercesor y sumo sacerdote. En Esdras es nuestro templo, nuestra casa de adoración. En Nehemías es nuestro muro protector. Jesús en Esther es nuestro defensor. En Job es nuestro mediador que no solo entiende nuestras pruebas, sino tiene el poder de hacer algo al respecto. En Salmos es nuestro canto y nuestra razón para cantar, para alabar. Qué hermoso. En Proverbios es nuestra sabiduría, quien nos ayuda a vivir una vida con sentido. En Eclesiastés es nuestro propósito, el que nos libra de la vanidad. En Cantar de los Cantares es el esposo amante y la rosa de Sarón. En el libro de Isaías, Jesús es el admirable consejero, príncipe de paz, el Padre eterno y todo lo que necesitamos. En Jeremías es el bálsamo de Galaad, el que alivia nuestra alma enferma de pecado. En Lamentaciones es aquel siempre fiel en quien siempre podemos confiar. En Ezequiel es el que nos asegura que los huesos secos volverán a vivir. Amén. Poderoso es. En Daniel, Jesús es el anciano de días, el Dios eterno que controla el tiempo. En Oseas, el amante fiel, siempre anhelando nuestro regreso cuando lo hemos abandonado. En Joel, es nuestro refugio en tiempo de angustia. En Amós es aquel a quien podemos confiar que siempre estará a nuestro lado. En Abdías, Jesús es el Señor del reino. En Jonás es nuestra salvación, quien nos lleva de regreso a la esfera de su voluntad. En Miqueas es el juez de la nación. En Nahum, el Dios celoso. En Habacuc, tremendo, es el santo. Jesús es el santo. En Sofonías es el testigo. En Ageo es el que derrota a los enemigos. En Zacarías es el Dios de los ejércitos. En Malaquías es el sol de justicia. En Mateo, el rey de los judíos. En Marcos, el siervo. En Lucas, el Hijo del Hombre que siente lo mismo que sentimos. En Juan es el Hijo de Dios. En Hechos, el Salvador del mundo. En Romanos es la justicia de Dios. En Primera de Corintios es la roca que sigue a Israel. Segunda de Corintios es el vencedor. En Gálatas, nuestra libertad. En Efesios, Jesús es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, nuestro gozo. En Colosenses es nuestra plenitud. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, nuestra esperanza. En Primera de Timoteo es nuestra fe. En Segunda de Timoteo es nuestra estabilidad. En Tito es quien trae orden a nuestras vidas. En Filemón es nuestro benefactor. En Hebreos es nuestra perfección. En Santiago es el poder detrás de nuestra fe. En Primera de Pedro, Jesús es nuestro ejemplo. En Segunda de Pedro es nuestra pureza. En Primera de Juan es nuestra vida. En Segunda de Juan es nuestro modelo. Tercera de Juan
Jesús es nuestra motivación. En Judas es el fundamento de nuestra fe. Y en Apocalipsis, tremendo, el Rey que viene. Amén. Amén. Aleluya. Qué lindo conocer esto y queríamos compartirlo con ustedes. Cómo se ve Jesús a través de cada uno de los libros de la palabra de Dios. Esta era entonces la introducción a nuestro tema, la palabra de Dios, un preciado tesoro. Esperamos que estén ahí muy pendientes cada lunes, cada jueves, el tiempo que va a durar este estudio, y que estén tomando nota, aprendiendo, llenándose, edificándose a través de lo que el Señor nos da a través de estos estudios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su bendita Amén. palabra. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das. La gloria es para ti, alabanza y adoración. Amén. Ya colocamos en tus manos este estudio, glorifícate. Sí, Espíritu Señor. Santo de Dios, convence a cada persona, Amén. que cada persona le pueda dar la importancia a la palabra Amén, de Dios, así a la es. Biblia, que cada persona, Señor, salga motivada con esa sed, Amén. esa hambre En el de nombre leer tu de palabra, Jesús. porque es la única manera de conocerte a ti, Señor, Así es. a través de la Biblia, la palabra tuya, Señor. Amén. Gracias por este espacio que nos das, glorifícate. Amén. Igualmente oramos por cada persona En que está el nombre de conectada, Jesús. sus necesidades, sus temores, Así sus es. dudas, En sus el nombre de pecados. Jesús, Señor, glorifícate en cada en persona, cada perdona vida, todos los Señor, pecados, perdónanos, santifícanos, Señor, santifica a cada persona, Amén, Señor, Señor. y te entregamos todo nuestro ser. Amén. Ayúdanos. Ayúdanos. Si hay peticiones de sanidad, trae sanidad Amén. ahora en el nombre de Jesús. Jesús. Hay necesidades y peticiones de provisión, Señor, de empleo. glorifícate, Señor, Señor. glorifícate. Abre las ventanas de los Amén. cielos y que seas tú derramando bendición hasta que sobre y Amén, abunde. así En el nombre es. poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Gracias, La Señor. gloria es para ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, una feliz semana para todos, llenos de la presencia, Amén. del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo. Nos vemos el jueves. Bendiciones. Chao.